En el comienzo del programa y hablábamos del COVID y también de las enfermedades respiratorias. Una de las particularidades que se está dando en esta época, que estamos ya y lo adelantábamos en campaña de vacunación antigripal, es la gripe que se está dando en niños, pero en algunos lugares con alguna particularidad que se viene dando, ¿no? Exactamente, porque bueno, va cambiando también de sintomatología, pero qué mejor que hablar con quien sabe de este tema, que saben que es especialista en niños, que los trata con mucho cariño, con mucho amor y con mucha paciencia, y también que ha tenido la delicadeza de atendernos, porque sabemos que está trabajando en este momento, así que se ha tomado unos minutos para poder charlar con nosotros. Hablamos de la doctora Soledad Salera, a quien saludamos. Hola, Sol, Hernán y Andrea te saludan, bienvenida. ¿Cómo le va? Hola, buenos días a ustedes, buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, gracias por atendernos, hacer un espacio en su trabajo, que lo valoramos muchísimo. Y queríamos hablar justamente del tema de las gripes, que estamos en época, aunque bueno, este año es como que se adelantó, un pequeño adelanto en marzo sobre el tema de las gripes, y estamos conociendo que se están dando casos de gripes en niños con alguna particularidad que se está dando, con algunas manchitas rojas, una ¿no? Como una erupción. Bueno, no sé si tiene que ver o no de la pandemia que venimos. Nos gustaría que nos cuente un poquito, a ver si tienen conocimiento de eso, en por lo menos en los pacientes que ha visto usted. Sí, es verdad, el punto es ese, que estamos ante una elevación de los casos de infecciones respiratorias, especialmente en los niños. Este tipo de cuadros de las vías respiratorias generalmente empieza a subir en los meses de mayo, de abril y mayo, haciendo un pico en junio, julio, a veces hacen un pico un poco más atrasado entre agosto y septiembre, o un segundo pico. Y bueno, este año nos encontramos con la sorpresa que empezamos a tener una cantidad inusual de casos a partir de las primeras semanas ya del mes de marzo, coincidiendo con el inicio de clases también. Son virus respiratorios que por ahí se los agrupan, de tipo influenza, tipo influenza, coinciden en sus síntomas, los cuales pueden ser respiratorios o extrarrespiratorios. Hay muchos niños que presentan predominio de síntomas respiratorios, la fiebre, síntoma común que suele aparecer, a veces suele ser el primer síntoma en aparecer y después se van desarrollando una serie de síntomas más, y otros síntomas que no tienen que ver con el aparato respiratorio, como pueden ser los síntomas digestivos, o en este caso puntual, como ustedes nombraban, algunos síntomas en piel, que pueden ser rash, erupciones, lesiones tipo ampollitas o vesículas, que hacen un proceso típico del cuadro viral y que, como estamos acostumbrados a verlo, se resuelven en forma espontánea. De todas formas, está bueno que los padres cuenten con esta información para que sepan que forma parte del mismo cuadro viral, que puede llegar a aparecer, que no se alarmen por el hecho de que aparezcan y que no necesitan un tratamiento específico. Claro, doctora, estamos hablando de que es una gripe que, bueno, todos los años se da. ¿Este año está un poco más profunda, es más virulenta, es más contagiosa, o seguimos hablando de la misma gripe y que hay que tener los cuidados de siempre, el hecho de no mandar a los chicos al colegio también y todo esto? Exactamente, en realidad la gripe, los cuadros estos gripales que son producidos por virus, son virus que año a año hacen mutaciones. Por eso la vacuna de la gripe del año pasado no nos sirve para vacunarnos este año. Claro. Todos los años el virus hace mutaciones y puede ir variando respecto a la sintomatología, respecto a la virulencia. Y más o menos cada 8, 10 o 12 años hace como una mutación más importante, y en ese caso tenemos como epidemias con más cantidad de casos, más cantidad de síntomas y más cantidad de complicaciones también. Claro. Por eso también por allí, ya que hablamos de vacuna, son tetravalentes,
bueno, trivalente o polivalente, porque claro, van a tener que los laboratorios permanentemente también reformularlas, ¿no? Exacto, además las vacunas, digamos que las cepas no son las mismas las que tenemos en nuestro país como, y respecto a las que hay en otros continentes, entonces la vacuna estaría adaptada a las cepas predominantes en cada temporada y en cada lugar también. Bien, los Y padres ahora sí, es... Sí, perdón, complete, complete, no, complete. las cepas que más comúnmente se presentan acá en nuestro país estarían incluidas tanto en las vacunas trivalentes como en las tetravalentes. Así que como esas son las que están a disposición, ya sea en los centros de salud, en el calendario obligatorio o en las farmacias, cuando uno la va a adquirir por su propia voluntad, que también es válido, cualquier marca, cualquier nombre comercial sirve, y las vacunas pueden ser trivalentes o tetravalentes. Bien, doctora, le quería preguntar que seguramente ahora los padres entran en el gran dilema, y se lo voy a justificar en este sentido. Si bien mayormente, y esto lo voy a aclarar, siempre hay que consultar al médico, eso sí, siempre al médico, pero digo, mayormente los padres tenían por allí una aproximación de los síntomas de la gripe, pero ahora están en un gran dilema. ¿Cómo identificar los síntomas para saber si es una gripe o si es COVID? Porque apareció el COVID en escena, ¿no? Sí, en realidad por la clínica ya lo venimos hablando desde que empezamos a hablar de COVID, que por lo que son síntomas clínicos y examen físico, uno no puede distinguir, salvo que haya pérdida de olfato y de gusto, que eso es patognomónico de COVID. Bien. Si no, por lo que es clínica y examen físico, no habría diferencias. Entonces, ahí es cuando hay que recurrir al hisopado, básicamente para descartar el COVID, porque el hisopado para gripe no se usa de rutina. Claro. Además, bueno, vamos a algo concreto. Cuando daba COVID era aislamiento directamente, no relacionarse con nadie, ni, bueno, todos los cuidados que ya venimos teniendo de siempre. Ahora con la gripe no hay que hacer un aislamiento, pero sí hay que tener cuidado, y eso va a conciencia de cada papá también, de no mandar a los chicos al colegio, de no permitirles que vayan a actividades y este tipo de cosas, más allá del estado clínico general también. Claro, no se hace un aislamiento estricto como en el caso del COVID, pero sí debería hacerse un aislamiento domiciliario, un reposo que va a variar según la presencia, eh, la cantidad de síntomas, el estado del paciente, la cantidad de días de fiebre. Eso varía mucho de uno a otro y bueno, que tiene que tener un seguimiento por un médico de cabecera y deberían volver al colegio cuando ya tengan el alta médica. A veces nosotros les decimos a los papás que es más importante tener un certificado de alta que tener un certificado de cuántos días va a faltar el niño al colegio, porque cuando vemos al niño en las primeras 24 horas de evolución, no sabemos si va a ser fiebre un día, 3 o 4. Entonces uno da un reposo relativo, estimativo, pero que puede variar según cómo evolucione cada cuadro. Claro. De todas formas, la indicación, la recomendación de no mandar a los niños cuando están con síntomas es válida para cualquier cuadro respiratorio. Bueno, la otra pregunta es si es cierto, porque se hablaba en el comienzo de los primeros casos que tuvimos ahora, como hablamos en marzo, que los casos de gripe era como que tenían, para decirlo gráficamente, mayor virulencia o que habían aparecido, digamos, en escena con síntomas más fuertes. ¿Esto es cierto o no? Bueno, acordemos algo, que durante el COVID la gripe no desapareció, siempre estuvo también allí. En realidad, en los primeros meses de aislamiento por COVID, de reclutamiento, hubo una disminución franca del resto de los cuadros virales que se presentaban, eh, digamos, de los virus estacionales que se estuvieron presentando. Sí. De todas formas, yo te diría que no es que sea más virulenta porque eso no se tradujo en más internaciones por complicaciones o casos graves o neumonías post-gripe, ¿sí? Sí que hacen síntomas
fiebre más duradera. Generalmente nosotros decimos que en un cuadro viral común la fiebre dura de 2 a 3 días y con estas gripes estuvimos viendo fiebre de 4 días, 5 días que no presentaron otra complicación, no requirieron otro tratamiento, pero que la fiebre duró más de lo habitual. Claro. La fiebre fue acá un síntoma o es un síntoma que aparece. Sí, se le cortó porque recibió una llamada la doctora. Ahí, Exacto. bueno, ya vamos a ver si podemos completar, redondear. Lástima porque estaba linda la charla allí, pero bueno, No, pero seguramente. ahí la tenemos de nuevo, a la ver, doctora. Doctora, Ahí le está. ingresó una llamada y Hola. la habíamos. Sí, Sí, ahora la sí. llamada cortó todo. Ahí estamos. Ahí nos recibe bien, Hola. doctora. Sí, la recibimos, Sí, ahí está entró una bien. llamada. Había entrado una llamada ahí en su teléfono y nos cortó. Ahí está. Exacto, quise cortar la llamada y... No, está bien, está perfecto. Bueno, Pasa estábamos eso. Sí, de la está. fiebre, Sí, que suele ser un síntoma cardinal, como que aparece, es una fiebre alta que al principio suele ser bastante lento, necesitando más de una droga para poder bajarla. Yo lo que trato siempre de explicar a los papás y de pasar el mensaje de que la fiebre no es que porque haya fiebre la gripe va a ser más grave. La fiebre acá es un síntoma más, no indica gravedad y no hay que asustarse porque el niño tenga fiebre. claro. Eso es La fiebre importantísimo. es un síntoma que en realidad es un aumento de la temperatura corporal que desencadena una serie de reacciones en el organismo que también le ayuda a controlar el cuadro que la está generando. Así que ayuda a la inmunidad y en cierta forma la fiebre vendría a hacer que el cuadro tenga una mejor evolución al final de todo. Bien. Bien. Por eso sí es cierto, y es bueno que lo aclare, ¿no? Cuando aparece fiebre, sobre todo en un niño, es como que uno se desespera Sí. e intenta rápidamente, bueno, decir que tiene fiebre alta. ¿Es aconsejable, antes de llevarlo al médico, bajarle esa fiebre o consultar directamente al médico enseguida? No, es recomendable bajar la fiebre. Sí. Casi siempre uno tiene la información de qué medicamentos usar para bajar la fiebre. Y incluso cuando la fiebre es el único síntoma, a veces es conveniente esperar a que pasen algunas horas del cuadro para ver si se presenta otro síntoma o si va apareciendo algún signo físico para que nos oriente un poco más, porque la fiebre en sí, cuando no está acompañada de ningún síntoma, siempre y cuando el paciente esté en buen estado general, pueda hidratarse, pueda descansar y demás, en realidad no es una urgencia, ¿no? Claro. A veces es conveniente ir bajándole la fiebre y ver si aparece algún otro síntoma. Muchas veces, revisando dentro de las primeras 6 o 8 horas del cuadro, no vemos nada. Y si el paciente está en buen estado general, por ahí la recomendación es esperar 24 horas y hacer la consulta. Bueno, Exacto, mucha De todas formas, paciencia, siempre papás. hay. sí, sí. Sí. Exacto. Eso es lo más importante, no porque consulten rápido el cuadro va a terminar antes, van a faltar menos días al colegio. El virus no tiene un tratamiento específico, hace un proceso, hace una evolución y hay que adaptarse a eso. Ahí está el tema. Creo que la palabra clave es proceso. Tiene que hacer un proceso. Y todos, la mayoría, o todos vamos a decirlo, no queremos atravesar ese proceso. Queremos que sea siempre antes o se corte antes, pero no es así. No, igual hacer una inyección para terminar más rápido, para ir al colegio, Sí. no Sí, existe sí. eso. Desestimamos esa postura. Exactamente, bueno, ha sido totalmente clarificante No, toda claro. esta conversación Igual los porque chicos realmente están pensamos chochos. así. Sí, realmente, realmente. Doctora, bueno, le agradecemos muchísimo su tiempo, sabemos que está trabajando, así que dejamos que vuelva al ruedo, que sea lo más tranquilo posible la jornada y bueno, seguramente vamos a estar charlando dentro de muy poco. Vamos a plantearle un tema para la próxima, cuando usted lo disponga y tenga tiempo. A ver. Erupciones y enfermedades eruptivas en los niños. ¿Le parece? Bueno, hermoso tema.
Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Hasta Nos la vemos, próxima. doctora. Chao, chao, gracias. Hasta luego. Bueno, la doctora Soledad Salera, entonces, hablando y Didáctica, enseñándonos, didáctica, exacto, enseñándonos lo que tiene que ver con esta gripe en los chicos.